El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante y que normalmente siempre tiene muchas dudas, y es el tema de la suscripción médica, en particular del tema de plan seguro, aunque bueno, pues esta charla pretende también apoyarles en cualquiera de sus otras compañías de seguros que intermedien. Pues les voy platicando que hay un tema recurrente que es el proceso de emisión, el proceso de cómo se cotiza. Entonces, ese tema no lo vamos a platicar el día de hoy, sin embargo, bueno, pues los voy a seguir tomando en cuenta para los próximos talleres. ¿Qué es el proceso de suscripción médica? Bueno, pues es un proceso mediante el cual la compañía aseguradora pues va a evaluar la elegibilidad de que un individuo sea sujeto para la contratación de un seguro de gastos médicos o de salud. Y bueno, pues ahí la compañía de seguros va a determinar el riesgo que presenta para la compañía. En el caso muy particular de Plan Seguro, ¿qué personas son las que presentan examen de selección? Las primeras personas que van a presentar este examen de selección son aquellos candidatos a partir de 70 años. Recordemos, vamos a hacer un recordatorio importante, que Plan Seguro es la única compañía de seguros que no tiene límite de aceptación de edad. Entonces, pues tener candidatos a partir de 70 años en el proceso de selección médica nos da gran oportunidad de poder ingresar a más personas para que se aseguren en esta compañía. Entonces, a partir de 70 años se van a selección médica sí o sí. También que otros candidatos se van al proceso de selección médica, aquellos candidatos que nos declaren en nuestra solicitud que tienen hipertensión arterial controlada. Recordemos que Plan Seguro es de las únicas compañías de seguros a nivel mundial, y se los digo así textual, que acepta gente con hipertensión y que desde el primer día les asegura el padecimiento y las complicaciones que se deriven del mismo. Los siguientes candidatos que van a presentar examen de selección son aquellos candidatos que nos declaren que tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vamos a recordar, y esto ha sido una pregunta constante, ¿qué tipo de diabetes es la que asegura Plan Seguro? Diabetes tipo 2, exclusivamente, no importando que este tipo de personas diabéticas tipo 2 sean dependientes incluso de insulina. ¿Y en qué consiste el examen de selección médica? Esto es importante que también lo tengan presente, porque justamente al tener candidatos personas mayores de 70 años, luego se estresan, y el hecho de no saber qué tipo de exámenes les van a hacer les genera muchísimo desconcierto, les genera inquietud, les genera ansiedad, y luego llegan a los exámenes súper alterados y todos los niveles se les mueven, incluyendo pues el tema del corazón, ¿no? Llegan todos acelerados, entonces eso puede afectar los resultados del examen. ¿Qué exámenes les van a hacer? Bueno, pues el primer examen que les van a hacer es una historia clínica. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado en la práctica? En la historia clínica, muchas veces cuando nosotros estamos en entrevista con nuestros prospectos, nos dicen, tengo ciertos padecimientos, pero no sé si sea por pena o porque lo consideren así como una cosa muy privada. Hay ocasiones en que a ustedes no les cuentan toda la verdad o no les cuentan absolutamente qué medicamentos toman. ¿Qué pasa en la práctica? Que hay ocasiones en que Plan Seguro, bueno, derivado de la selección médica, te dicen, te rechazo al candidato. Cuando nosotros nos metemos a fondo y pedimos la retro a Plan Seguro del motivo del rechazo y que aparentemente los niveles están bien, nos damos cuenta que ningún nivel está alterado, pero sin embargo lo rechazaron. Y decimos, oye, pues ¿por qué no? Si todos los niveles están en perfecto orden. Y resulta que nos llevamos la sorpresa que nuestro candidato toma algún medicamento que es controlado. ¿Qué tipos de medicamentos son controlados? Bueno, los que sirven para la ansiedad, para la depresión, para la bipolaridad, etcétera. Y que a lo mejor algunos de ustedes pues ni siquiera tenían conocimiento de que nuestro prospecto estaba tomando ese medicamento. Entonces, en la historia clínica, bueno, pues normalmente todas las personas cuando nos entrevista un médico, pues siempre nos confesamos con ellos y decimos todos los tipos de medicamentos, todos los tratamientos que estamos teniendo. Entonces, la primera que les hacen es la historia clínica. El segundo examen que les hace es el famoso EGO, que es el examen general de orina. La siguiente es una química sanguínea de 6 elementos y finalmente un electrocardiograma en reposo. Entonces, volviendo al caso que les platicaba, cuando nuestros prospectos no tienen ni idea qué tipo de exámenes les van a hacer, llegan estresados. También que ha llegado a suceder que derivado del electro que les hacen en reposo, salen alterados pues los ritmos, ¿no?
el ritmo cardíaco que tiene el cliente y entonces eso hace que pudiera ser un posible rechazo. Entonces, también para que ustedes tengan conocimiento de ello y se lo retransmitan al cliente y que, bueno, pues puedan tener la certeza que solamente les van a aplicar este tipo de exámenes. ¿Qué criterios de selección toma el médico para los prospectos que tienen un antecedente de cáncer? Recordemos, lo que sí es muy importante es que cuando nosotros tengamos un prospecto que nos declaró que tuvo cáncer en cierto órgano, la ventana de ese cáncer sea de 8 a 10 años. Es decir, de su remisión tienen que pasar de 8 a 10 años. Si el candidato les dice, oye, pues en el 2000 ya me dieron de alta del cáncer en X órgano, es un candidato para plan seguro. ¿Qué es lo único que va a pedir plan seguro como información adicional? Pues va a pedir el informe del oncólogo, el que tuvieron en su momento. O sea, no es necesario incluso que sea un informe actualizado. Y bueno, lo que sí va a ser importante son los estudios que sustenten que el estado de salud de esa persona sea, pues, dentro de los parámetros, sea saludable. Este estudio o esta interpretación de estos estudios no tienen que ser mayores a 3 meses de antigüedad. ¿Qué va a pasar con aquellos criterios para el tema de la relación del peso-estatura? Les decía que hasta hace un año exactamente Plan Seguro era muy, muy básico en el tema de la aceptación. Te decían relación peso-estatura más de 20 kilos, ya se va extra prima, no puede exceder de 29 kilos y lo demás ya es rechazo definitivo. Pero ahora no, Plan Seguro quiso homologarse con las demás compañías aseguradoras y toma como parámetro el índice de masa corporal según la OMS. Estos son los criterios de la OMS. Bajo peso, peso normal, sobrepeso, o sea, hasta el sobrepeso es candidato aceptado. Obesidad grado 1, Plan Seguro lo puede aceptar con una extra prima del 50%. Con obesidad grado 2, Plan Seguro lo va a aceptar con una extra prima del 75%. Y bueno, finalmente la obesidad con grado 3 ya es un rechazo definitivo. Entonces, ya saben que cuando ustedes están capturando la solicitud, de inmediato se hace el cálculo del índice de masa corporal. Entonces ahí ustedes van a ver ese grado de obesidad y entonces en automático ustedes pueden ya hacer un filtro para poderle decir al cliente si tienen algún grado de obesidad y que pudieran ser sujetos extra prima y por ende Plan Seguro los mandaría a examen de selección. Entonces, de entrada o finalmente derivado también de este cálculo que hace automáticamente el sistema, puede ser que a la hora que ustedes capturen la póliza, a los pocos minutos les llegue un rechazo, porque pudiera ser que tuvieran un grado de obesidad tipo 3 y entonces ya sería un rechazo en automático definitivo. ¿Qué criterios toma Plan Seguro para el tema de la presión arterial? Bueno, pues está sujeto a selección médica, como les decía en la primera lámina, y cuando los candidatos resulta que nada más tienen hipertensión arterial controlada, la extraprima que se les va a dar es del 50%. Recuerden que para hacer este cálculo de la extraprima es sobre la prima neta que ustedes tienen en la cotización, le incrementan este 50% y bueno, pues ¿a qué les da derecho con esta extraprima? A que los aseguren desde el primer día que están ahí vigente la póliza y las complicaciones que se deriven del mismo. Recordemos y siempre se los he comentado en diversas sesiones que hemos tenido, las personas no fallecen ni de hipertensión ni de diabetes. Fallecen de las complicaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa charla con nuestros prospectos, es importante comentarles que justamente esta extra prima se va a derivar del riesgo que implica asegurar ese padecimiento. El caso para la diabetes mellitus tipo 2, de igual manera se va a proceso de selección médica y también está sujeto a extra prima del 50% en mismas condiciones que la hipertensión, se asegura el padecimiento desde el primer día y las complicaciones que se deriven del mismo. Importante mencionarles, y se los recuerdo también porque luego también se nos llega a olvidar, no se acepta combinación de padecimientos. Si ustedes tienen un candidato que tiene diabetes y que tiene hipertensión y se los dicen ya de viva voz en la entrevista, definitivamente es un rechazo definitivo. Entonces, desde ese momento, ustedes pueden ser muy claros con ese prospecto y decirles, bueno, pues lamentablemente no vas a ser sujeto a asegurarte, pero pues muchas gracias, suerte para el próximo, ¿no? Entonces esos candidatos no son aceptados en Plan Seguro.
Esta listado de enfermedades no asegurables, se las pongo aquí, son de las enfermedades más frecuentes que llegan a aparecer en las solicitudes. ¿Qué enfermedades no se van a aceptar nunca en la vida? Gente que les declare desde un inicio que tiene Alzheimer, gente que tiene epilepsia. Aquí en la epilepsia voy a hacer un alto porque también hemos tenido casos donde me han platicado de, oye, Katia, es que hace 15 años nada más tuvieron un evento de convulsión u ocasionalmente se convulsiona. Si también fuera ese el caso, aunque no tuviera ya diagnosticada la epilepsia, es un rechazo definitivo. Recordemos que el tener epilepsia, bueno, son temas neurológicos y entonces al tener un tema neurológico pasa algo similar como con el corazón. Es como una serie navideña donde se van fundiendo los foquitos. Entonces, con cada convulsión, pues evidentemente esos foquitos se van fundiendo y el organismo, o en este caso las neuronas, pues ya están como tocadas, ¿no? Esclerosis múltiple también es una enfermedad que no es asegurable, mal de Parkinson, parálisis cerebral, los eventos cerebrovasculares que son los famosos EBCs, lupus eritematoso sistémico, la fibromialgia, la artritis reumatoide, EPOC, todo tipo de infartos, incluyendo los microinfartos. Recordemos que el producto de primer nivel, haciendo un comercial, es el producto que tiene plan seguro de gastos médicos menores y que este producto no pasa por suscripción médica. Ahí sí, el límite de aceptación de edad es hasta los 85 años. Entonces se vuelve interesante para aquellos candidatos, por ejemplo, como decía ahorita Leo, tiene a lo mejor alguno de estos padecimientos diagnosticado o bien tiene la mezcla de diabetes con hipertensión. Le podemos dar ese producto de primer nivel porque no pasa por la suscripción médica, se emite de inmediato, nada más recordemos que es hasta los 85 años y que solamente se va a aceptar este producto en forma de pago mensual y forma de pago anual. Entonces, la idea de esto es que, bueno, teniendo toda la gama de las opciones que ofrece Plan Seguro, pues todas las personas que lleguen a ustedes como prospectos, pues puedan quedar aseguradas, aunque sea con un producto un poco más empaquetado y de tema de gastos médicos menores. ¿Qué sucede cuando uno de nuestros clientes no nos declaró, por ejemplo, como dices tú, que tiene fibromialgia? Cuando llegue a utilizar el seguro, pues, ¿qué creen que sucede? Ahí salen todos los padecimientos. ¿Por qué? Porque existe la famosa OI, la Oficina de Información, que es similar al Buró de Crédito, pero esa es la Oficina de Información de todas las enfermedades. Les he platicado en alguna ocasión, les comenté algunos casos que yo he tenido y que me sucedieron cuando era funcionaria de Plan Seguro, donde la aseguradora toma diferentes criterios para poder decir, te rescindo la póliza o no te la rescindo. Voy a recordar esos casos porque es importante mencionarlos para que vean la relevancia de decir si realmente tienen cierto padecimiento o no. Tuve un caso de una persona, en ese momento la selección médica era a partir de los 65 años, les estoy hablando que era el año como de 2020 aproximadamente. Fue un candidato, un señor de 64 años, en el plan avanzado, nos dijo que estaba completamente sano, no pasó por selección médica, pero ¿qué sucede? Se accidenta un fin de semana, se cae de la cama y se fractura las costillas. Por la cercanía al hospital, entra Médica Sur, cayó en fin de semana, ¿no? Cuando siempre ocurren los incidentes. Entonces el agente me estaba buscando ya un poco estresado porque pues la aseguradora había declinado el pago. El lunes que regreso a oficina me dicen, oye, Katia, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con tu seguro? No quiere pagarle a mi cliente. Pues cuando yo voy al área de suscripción médica y voy con el gerente de siniestros, revisamos el caso y me dice, oye, Katia, pues claro que no vamos a pagar. Y yo, pues, ¿por qué? ¿No? Explícame. Cuando empiezo a revisar el expediente con el doctor Israel, que era en ese entonces el gerente, me dice, el cliente omitió, ¿no? O sea, casualmente omitió decir que tenía hipertensión arterial. Y tiene hipertensión arterial desde hace 10 años y está tomando captopril. O sea, ¿cómo crees que se le pudo haber olvidado una enfermedad que es crónica, degenerativa, evidentemente, y que además tiene 10 años tomando un chocho? Entonces, ¿qué postura tomó Plan Seguro en ese momento? La verdad se vio bastante benevolente Plan Seguro. ¿Por qué? Recordemos que les decía que ese
asegurado llegó al hospital por una urgencia médica a fin de semana porque se cayó de la cama y fue una fractura de costillas. Es decir, este padecimiento que tenía y que lo omitió casualmente no estaba relacionado directamente con un tema de fracturas, ¿no? Con un tema de accidente. ¿Qué hizo Plan Seguro? El cliente paga, sale del hospital, fue una cuenta de 300,000 pesos en esos años, y Plan Seguro le dice, te voy a rescindir esta póliza, te la voy a cancelar. Como tú eres hipertenso y de ahí en fuera no tienes otra cosa más que la hipertensión y la tienes súper bien controlada, quiero que pases por un proceso de selección médica. El cliente accede, pasa por los exámenes de selección médica que son los mismos que les acabo de comentar hace ratito, y Plan Seguro expide una póliza con su 50% de extra prima por tema de hipertensión. El cliente encantado la paga. ¿Y qué creen que sucede? Pues mete el siniestro y Plan Seguro se lo reembolsa. Primer caso. ¿Por qué Plan Seguro actuó de esa manera? Porque ese padecimiento no estaba relacionado con lo que le había sucedido, ¿no? En el siniestro presentado. Siguiente caso, ese es el caso número uno. Siguiente caso. Era también fin de semana, era una póliza colectiva del producto óptimo, fue en Piedras Negras. Igual el lunes el agente estaba pero súper intenso conmigo, palabrotas que me dijo, tu che aseguradora no paga, bla, bla, bla. Me acerco igual con el gerente de siniestros, dije, oye, ¿por qué no estamos pagando, Isra? Cuando veo el expediente me dicen, Katia, o sea, igual, la clienta, era una chica, la clienta actuó con dolo. Dije, pues, ¿qué pasó? La clienta llega el fin de semana al hospital con una hemorragia, o sea, literal estaba con hemorragia, pues resulta que le tuvieron que hacer una histerectomía, ¿no? Se estaba desangrando la muchacha. Le hacen la histerectomía, Plan Seguro dice, no paga. Ah, bueno, no te adjunta. Y luego también casualmente estos casos suceden en hospitales, pues de buen nivel, ¿no? Normalmente nuestros asegurados quieren entrar siempre a hospitales de buen nivel. Era el Hospital Español de allá de Piedras Negras. Y entonces Plan Seguro no paga. Y ahí Plan Seguro dice, le voy a rescindir, no la póliza colectiva, porque finalmente no fue todo el colectivo, sino voy a rescindir ese certificado, o sea, el de esta niña en particular. ¿Y por qué lo va a rescindir? Porque llega al hospital con ese sangrado, le hacen la histerectomía. Cuando se ven los antecedentes, resulta que 2 años antes la niña había tenido, bueno, esta muchacha había tenido otro evento igual de hemorragia y estaba diagnosticada con miomatosis uterina. Ahí sí era un padecimiento clavadísimo que era por la miomatosis. Le tuvieron que hacer la histerectomía porque tenía miomatosis. O sea, ya era necesario hacer ese procedimiento. Entonces ahí sí Plan Seguro les dijo, sorry, te quedas con tu daño, ¿no? O sea, tú vas a pagar, ahí fueron 250,000 pesos también, o sea, fue una cuenta bastante grande, te quedas con tu daño, tú pagas el siniestro y además ya no te voy a dar derecho a continuar con un certificado, porque ahí sí fue totalmente con dolo. Estaba relacionado con lo que había omitido de información médica. Entonces, segundo caso. Otro caso que ahorita me acordé, igual que siempre les he dicho esa historia, fue mi novatada cuando entré a Plan Seguro. Había un producto muy bueno que es muy similar a lo de ahorita, el Optimo Plus, que era el producto más completo en la gama que tenía Plan Seguro en aquellos años. Era el año de 2013. Llego, el promotor también era bueno, este promotor era de Seguros Monterrey, pues tampoco conocía muy bien el tema de la suscripción médica y bueno, finalmente yo era nueva en la compañía, no sabía de seguros, no sabía de selección médica y pues bienvenida al mundo real de los gastos médicos. Ingresamos una solicitud. Obviamente el promotor brincaba de alegría porque en esos años, imagínense, hace 12 años la prima era de 250,000 pesos. Este producto no tenía deducible, no tenía coaseguro. En este producto se aceptaban mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo y Plan Seguro les acompañaba en el proceso. Y entonces ingresa la solicitud. Esta chica tenía 7 meses de embarazo cuando se ingresa la solicitud. Y la idea que quería esta chica era que Plan Seguro pues le acompañara en esos últimos 2 meses de embarazo y que les pagara el evento pues del parto, ¿no? O la cesárea según fuera el caso. Y pues por ende cubrirle los padecimientos congénitos al bebé. Entonces ingresamos la solicitud, pasa por el proceso de selección médica. Evidentemente, al decir, oye, estoy embarazada, pues el área de suscripción médica le dijo, pues preséntame el ultrasonido de que tu embarazo es normoevolutivo.
Lo presenta, la ginecóloga expide un certificado y el ultrasonido decía que el embarazo era normoevolutivo. Igual, fin de semana, eso fue en Puebla, también en la Beneficencia Española, ¿no? En el Hospital Español de Puebla. Y el lunes, igual. O sea, en esa época, bueno, me recordaron a mi mamá todo el tiempo. Afortunadamente que la tengo, pero pues entonces, pues me dijeron de cosas, el promotor estaba infartado porque Plan Seguro dijo, no pago. ¿Cuál fue la razón en este caso el por qué no pagó Plan Seguro? Nota, la clienta tenía 2 meses con la póliza, en el entendido que se iba a cubrir este siniestro o, bueno, este evento de maternidad. Cuando nos ponemos a revisar el caso, resulta que se complica y era una cesárea. Y al momento que le hacen la cesárea a esta chica, hubo un desgarramiento de la matriz. Tuvieron que hacerle una histerectomía. Cuando se ponen a revisar, obviamente los médicos saben, yo no soy médico y yo creo que alguno de ustedes, no sé si alguno de ustedes sea médico, pero pues la mayoría creo que no somos médicos. Cuando se ponen a revisar todo el historial, resulta que no era su primer embarazo, era una chica de 37 años. No era su primer embarazo, era su tercer embarazo. Y cuando ven todo el historial, resulta que el embarazo no era normoevolutivo. Había un tema en el ultrasonido que la ginecóloga, o sea, para que vean que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Hay médicos que se prestan a hacer ese tipo de informes, que la ginecóloga había dicho que el embarazo era normoevolutivo y resulta que no, el ultrasonido presentaba que pues el producto no estaba bien implantado, o sea, que era un embarazo de alto riesgo. Cuando Plan Seguro, o sea, Plan Seguro de entrada no dijo no pago, sino que empezó justamente como que les hizo ruido y empezó a pedir, oye, preséntame tus ultrasonidos previos, preséntame el ultrasonido de tus 3 meses de embarazo, preséntame tu ultrasonido de 5 meses de embarazo, justamente porque ellos como médicos pues ya tenían idea de que algo estaba pasando y que no era normal y que era su tercer embarazo que hubiese pasado eso. Pues la clienta se empezó a poner súper estresada, se lo pidieron a la ginecóloga igual, pues toda esa documentación y pues no existía tal cosa, porque finalmente desde los ultrasonidos previos ya se veía que el producto no estaba bien implantado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que Plan Seguro no paga, fue un cuento, no, como de 450,000 pesos, además de que ya habían pagado la póliza de 250,000 pesos, ¿no? En esos años. Entonces dice Plan Seguro, te rescindo la póliza y no te voy a pagar el siniestro. Y además al pobre promotor de agente, pues le debitaron sus comisiones porque se cancela la póliza, sí le regresaron las primas netas no devengadas finalmente, pero pues vean toda la complicación que tiene cuando un cliente omite tipo de información relevante. Entonces, regresando ya a la pregunta concreta que nos hizo Chio, es si el cliente omite la información médica y Plan Seguro se da cuenta cuando empieza a utilizar la póliza, les puede rescindir. Ya dependerá de cómo actúe Plan Seguro, pues en función de si el padecimiento va ligado al siniestro que están reclamando o no, como el caso del señorcito, que ahí no estaba ligado y que se vieron buena onda Plan Seguro y le quiso emitir la póliza con su respectiva extra prima. Entonces, depende mucho de esas situaciones. O sea, cada caso es particular. Evidentemente, bueno, pues ustedes no, a veces no tienen ese conocimiento y el cliente nos omite ese tipo de informaciones. Pero sí es importante que en la medida de lo posible, pues platiquemos con nuestros prospectos y le hagamos saber la importancia de este tipo de información. Siguiendo con las enfermedades que no son asegurables, decía, estábamos en el tema de infartos. En el tema de infartos, eso es algo muy frecuente hoy día con la velocidad que traemos todo, con el estrés que traemos en las ciudades, pues es muy fácil que cada vez gente joven se infarte o que en su momento hayan tenido microinfartos. Así hayan sido microinfartos, la compañía de seguros no acepta a los infartados. Les decía hace rato que el corazón, bueno, pues es eléctrico, ¿no? Se maneja por impulsos o funciona por impulsos eléctricos. Entonces funciona como una serie navideña. Se van fundiendo los foquitos. Entonces cada vez va pasando menos energía en el corazón. Entonces así hubiera sido un microinfarto, se va apagando ese foquito. Por esa razón ya no son aceptadas las personas que tuvieron un infarto. Stents, mismo caso. Cateterismos, mismo caso.
Si ya pasaron por un cateterismo, si traen el stent, ya no son asegurables. Diabetes tipo 1, les explicaba que es la que no es asegurable. Esta diabetes tipo 1, recordando la sesión anterior, es aquella diabetes que es infantil o juvenil y que probablemente o lo más seguro es que ya esté afectado algún órgano alterno. Entonces, por eso no es asegurable. Y pues la combinación de padecimientos que hace rato mencionaba, diabetes más hipertensión, no son asegurables. ¿Qué va a pasar en aquellos casos cuando nosotros ingresemos una solicitud y nuestro prospecto nos haya dicho que tiene cierto padecimiento? Hay ocasiones en que el médico suscriptor nos va a pedir más información médica. Este informe médico que nosotros debemos ingresar debe de tener los siguientes datos. El primer dato, pues la fecha de elaboración, el antecedente con fecha de ocurrencia, el diagnóstico etiológico y definitivo, es decir, qué fue la causa del padecimiento, tratamiento médico o quirúrgico que haya sido utilizado, la evolución del padecimiento, el estado actual de la salud de esa persona, las complicaciones o secuelas, el pronóstico y si cuenta o no con material de osteosíntesis. Aquí es importante, por ejemplo, cuando alguno de nuestros prospectos nos diga, tengo X padecimiento, también siempre les menciono mi caso de mi tobillo. Si yo fuera una posible candidata para Luis, que Luis sería mi agente, y yo le digo, ah, sí, Luis, tuve una cirugía, me fracturé el tobillo en el 2019. Y nada más Luis pone fractura de tobillo 2019. Si Luis nada más deja eso en la solicitud, seguramente Plan Seguro emite la póliza, sí la va a emitir, y me va a salir un endoso de exclusión por tobillos, o sea, no tobillo, tobillos. Y entonces cuando llegue Luis conmigo, que yo soy su clienta y Katia es un poco la tosita, voy a decir, oye Luis, o sea, no quiero la póliza. ¿Por qué? Pues es que me estás excluyendo los dos tobillos. O sea, ¿cómo? Si yo nada más me fracturé uno, ¿no? No me fracturé los dos. Ah, pues muy importante, porque yo nunca le dije a Luis el tobillo que me fracturé fue el derecho. Y que además, en el tobillo derecho, también se le olvidó a Luis preguntarme si hoy día traía material de osteosíntesis, es decir, si traigo placa y tornillos. Entonces, eso es la gran diferencia. O sea, cuando nuestro cliente nos declare algún tipo de padecimiento, alguna cirugía, algo que le haya sucedido, es importante que ustedes traten de desmenuzar o pedir el detalle lo más que se pueda. Oye, Katia, pues ¿qué tobillo fue? No, pues que el derecho. Oye, ¿traes tornillos y placa? O sea, no pretendo que ustedes se aprendan los tecnicismos. O sea, con términos coloquiales, ¿traes placa y tornillos? No, hoy no traigo. Ah, bueno, padrísimo. Entonces ya Luis pondrá no material de osteosíntesis o no placa y tornillos. Entonces, eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si Luis pone eso en la solicitud desde un inicio, seguramente Plan Seguro no me va a pedir más información porque ya va a ser muy preciso. No material de osteosíntesis, tobillo derecho, y entonces va a salir la exclusión del tobillo derecho. En este caso, para el particular, si yo fuera la asegurada, Plan Seguro me daría un endoso de preexistencia. ¿Por qué creen ustedes que sería un endoso de preexistencia? Porque mi tobillo hoy día está súper sano, ya no traigo material de osteosíntesis, yo en algún momento usé material de osteosíntesis, a mí me pusieron placa y 9 tornillos, mismos que me los quitaron en el 2023. Hoy mi tobillo está perfecto, o sea, está sanísimo. De hecho, yo uso zapatilla, yo puedo bailar, yo puedo hacer todas las cosas. Entonces, ya está sano el tobillo, soldo bien, camino bien, ya tomé mis sesiones de fisioterapia, entonces ya es una preexistencia declarada. Si fuera que yo hoy día trajera tornillos, ahí sí sería una exclusión. ¿Por qué sería una exclusión? Porque finalmente Plan Seguro sabría que el día de mañana o me tienen que quitar la placa y tornillos, como fue lo que me sucedió, porque mi cuerpo ya los estaba rechazando, eso fue en el 2023, mi cuerpo ya me decía, ya no los quiero, me daban choques eléctricos en el tobillo, o sea, era una cosa espantosa. Tuve que ir al ortopedista y me dice, Katia, tu cuerpo está botando la placa y los tornillos, ya no los quiere. Entonces me los tuvieron que quitar. O bien, por ejemplo, para el caso de las prótesis, ¿no? Las que usan prótesis en rodilla o prótesis en cadera, saben que a los 10 años se tiene que cambiar esa prótesis. Entonces es muy diferente el decir si tiene material o no tiene material de osteosíntesis. Aquí están los contactos tanto de Nelson, que me apoya en la mesa de control,
el número del WhatsApp de Nels cuando tengan ustedes algún comentario. Recordemos que Nels es mi brazo derecho en la parte operativa. Nelson les va a estar apoyando en los temas de seguimientos de trámites, cualquier tipo de trámite. Oye, Nelson, no sé cómo se ingresa a una rehabilitación. Nelson les dirá cómo es el procedimiento. Oye, Nelson, ¿ahora qué procede? No sé cómo consultar los trámites. Nelson les apoyará. De cuestiones de temas comerciales o temas de siniestros, ya los platican directamente conmigo. Ahí están mis contactos. Se ponen en la comunidad en la que están dados de alta en su promotoría y pues con mucho gusto vemos el caso. O me contactan de manera personal, ya lo han visto, de manera privada les puedo estar apoyando.